Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día absolutamente genial, lleno de energía positiva y cosas buenas. Yo por supuesto estoy súper emocionada de estar aquí, un día más, compartiendo con vosotros lo que más me gusta del chisme jugoso y las últimas noticias del mundo del espectáculo, y hoy tenemos una bomba. Hoy vamos a hablar de una pareja que, admitámoslo, nos ha tenido pegados a la pantalla, suspirando y debatiendo durante años. Si habéis leído bien en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y atención porque lo que os voy a contar, bueno, digamos que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a analizar una situación que si no la escuchas de mí, probablemente no te la creerías. Vamos a desentrañar un poco la posible relación entre ellos y sobre todo, las declaraciones que han surgido recientemente y que apuntan a, bueno, mejor me callo y lo descubrimos juntos. Antes de empezar, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí suscribiros. No os perdáis ni un solo vídeo porque aquí siempre encontraréis las últimas noticias, los mejores análisis y por supuesto, mucho salseo. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí vamos a lo que nos interesa. Vale, para ponerlos en contexto, vamos a recordar un poquito la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Estos dos actores turcos nos enamoraron a todos con su química explosiva en la serie Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador. ¡Ay, esos Sanem y Can! La verdad es que desde el primer momento, la conexión entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir, y durante meses fuimos alimentando la esperanza de que ese amor traspasara la ficción. Vimos fotos de ellos juntos fuera del set, entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices, todo apuntaba a que algo más estaba pasando. Y claro, con la legión de fans que tenían, cada gesto era analizado al milímetro, cada publicación en redes sociales era interpretada como una confirmación o una negación. Fue una locura. La verdad es que esa época fue de puros shipping, y creo que muchos de nosotros nos dejamos llevar por la magia de Erkenci y queríamos verlos juntos en la vida real. Sin embargo, como suele pasar en estos casos, la realidad a veces es muy diferente a lo que imaginamos. A medida que la serie llegaba a su fin, los rumores de romance comenzaron a disiparse. De hecho, empezaron a surgir informaciones sobre posibles tensiones entre Demet y Can. Se decía que sus personalidades chocaban, que había diferencias creativas, en fin, lo típico que suele pasar cuando se trabaja bajo mucha presión. Pero claro, como buenos fans, muchos nos negábamos a creerlo. Pensábamos que era solo una estrategia para mantener la atención mediática, o que simplemente eran muy discretos con su relación. El caso es que después de Erkenci, sus caminos se separaron. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte en nuevos proyectos, y Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, cosechando éxitos en otras series y películas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante años, ambos actores han mantenido una actitud bastante ambigua sobre su relación. Nunca han confirmado ni desmentido rotundamente que hayan tenido algo más que una amistad profesional. Han evitado hablar directamente del tema, o han dado respuestas evasivas que solo han servido para alimentar aún más la especulación. Pero hace poco algo cambió. Y aquí es donde viene la bomba que os prometí al principio. Recientemente han surgido unas declaraciones de Demet Özdemir que han dejado a todo el mundo boquiabierto. Y no son unas declaraciones directas y explícitas, sino más bien una serie de comentarios sutiles, pero que analizados en conjunto, sugieren que la relación entre ella y Can Yaman no fue tan idílica como pensábamos. En una entrevista concedida a una revista turca, Demet habló sobre la presión mediática que sufrió durante la emisión de Erkenci. Comentó que se sintió muy expuesta y que le costó mucho lidiar con la constante atención de los paparazzi y los fans. Y aquí viene lo jugoso, también mencionó que no siempre se sintió apoyada por sus compañeros de trabajo, y que hubo momentos en los que se sintió sola y vulnerable. Aunque no mencionó directamente el nombre de Can Yaman, muchos interpretaron estas palabras como una indirecta hacia él. Algunos fans recordaron que en varias ocasiones, Can se mostró bastante desinhibido en las redes sociales, publicando fotos y comentarios que no siempre fueron del agrado de Demet. Se llegó a decir que ella se sentía incómoda con la forma en que él manejaba la atención mediática, y que eso generó tensiones entre ellos. Además, en otra entrevista, Demet habló sobre la importancia de tener relaciones sanas y equilibradas, tanto en el ámbito personal como en el profesional.
Afirmó que valora mucho la honestidad, el respeto y la comunicación en sus relaciones, y que no está dispuesta a tolerar comportamientos tóxicos o manipuladores. Estas palabras, aunque genéricas, fueron interpretadas por muchos como una clara alusión a su pasado con Can Yaman. Y por si esto fuera poco, también ha salido a la luz información sobre el supuesto comportamiento de Can Yaman durante el rodaje de Erkenzicus. Algunos miembros del equipo técnico han filtrado a la prensa detalles sobre su actitud, describiéndolo como alguien egocéntrico, arrogante y poco considerado con sus compañeros. Se dice que llegaba tarde a las grabaciones, que se quejaba constantemente y que no siempre respetaba las indicaciones del director. Obviamente hay que tomar estas informaciones con pinzas, ya que no hay pruebas concretas que las respalden. Pero teniendo en cuenta las declaraciones de Demet Özdemir, y la imagen que se ha ido construyendo de Can Yaman a lo largo de los años, no sería descabellado pensar que algo de cierto hay en todo esto. Ahora bien, ¿por qué Demet ha decidido hablar de esto ahora, después de tanto tiempo? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Algunos creen que simplemente ha llegado a un punto en su vida en el que se siente más segura y empoderada para hablar de sus experiencias, sin importar las consecuencias. Otros piensan que lo ha hecho para limpiar su imagen, y para dejar claro que ella no es responsable de las posibles tensiones que surgieron durante la emisión de Erkenzicus. Y también hay quienes creen que lo ha hecho para lanzar una indirecta a Can Yaman, y para recordarle que no siempre se comportó de la mejor manera. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que las declaraciones de Demet han generado un gran revuelo en las redes sociales, y han reabierto un debate que parecía ya zanjado. Los fans de Demet la han apoyado incondicionalmente, felicitándola por su valentía y por atreverse a hablar de un tema tan delicado. Los fans de Can, por su parte, se han mostrado más cautelosos, y algunos incluso han criticado a Demet por revivir viejas heridas. En definitiva, este es un tema complejo y controvertido, que tiene muchas aristas. No podemos saber con certeza qué es lo que realmente pasó entre Demet Özdemir y Can Yaman durante la emisión de Erkenzicus. Solo ellos dos conocen la verdad. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación, al menos en el plano profesional, no fue tan perfecta como nos hicieron creer. Y que detrás de las sonrisas y las miradas cómplices, se escondían tensiones y diferencias que terminaron por separarlos. Y ahí lo tienen, mis queridos chismosos. Una historia que, como os prometí al principio, probablemente no os creeríais si no la escucháis de mí. Una historia llena de luces y sombras, de amor y desamor, de fama y presión mediática. Una historia que nos recuerda que detrás de la pantalla, los actores son personas como nosotros, con sus propios problemas y sus propias emociones. Para resumir un poco todo lo que hemos visto hoy, hemos analizado las declaraciones de Demet Özdemir que sugieren que su relación con Can Yaman no fue tan idílica como pensábamos durante la época de Erkenzicus. Hemos explorado las posibles razones detrás de estas declaraciones, y las reacciones que han generado en las redes sociales. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia de no idealizar las relaciones, y de recordar que la realidad siempre es más compleja de lo que parece. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y sobre todo, que os haya hecho reflexionar. A mí me encanta traeros este tipo de salseos, porque me parece que nos ayudan a entender un poco mejor el mundo del espectáculo y a no creernos todo lo que vemos en la televisión. Muchísimas gracias por estar ahí, un día más, acompañándome en esta aventura. Vuestro apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido para vosotros. Sois los mejores. Y ahora, como siempre, os animo a dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Demet Özdemir tiene razón al hablar de su pasado con Can Yaman? ¿O pensáis que está exagerando? Quiero saber vuestra opinión. Y por supuesto, si tenéis alguna otra información sobre este tema, no dudéis en compartirla. Me encanta leeros. Antes de despedirme, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis a crecer y a seguir trayéndoos más vídeos como este. Activad la campanita para no perderos nada. Y recordad seguirme también en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen que aún hay más tela que cortar. Porque, como saben, yo no me conformo con rascar la superficie.
Aquí vamos a bucear en lo profundo, a analizar cada detalle y a sacar conclusiones. Vamos a profundizar un poco más en esas declaraciones de Demet. ¿Recuerdan cuando dijo que no siempre se sintió apoyada por sus compañeros? A ver, vamos a ser honestos, en un rodaje hay mucha gente involucrada, pero cuando la protagonista lanza una indirecta así, la mira apunta directamente al coprotagonista, ¿no creen? Y es que la relación entre los protagonistas de una serie, sobre todo una serie romántica como Erkencikus, es crucial. La química, la conexión, la confianza, todo eso se transmite a la pantalla y es lo que engancha al público. Si esa relación se resiente, si hay fricciones, si uno de los dos no se siente cómodo, la magia se desvanece. Y es posible que eso haya sucedido entre Demet y Can. Quizás ella sentía que él, con su actitud extrovertida y a veces un poco desenfrenada, en redes sociales, estaba robándole protagonismo, o que no la estaba tomando en serio como compañera de trabajo. Quizás ella quería mantener un perfil más bajo, más centrado en el trabajo, mientras que él disfrutaba del fervor mediático y se dejaba llevar por la fama. Son solo hipótesis, claro, pero encajan con el relato que se ha ido construyendo. Y hablando de redes sociales, ese es otro punto clave. Recordemos que Can Yaman desde el principio fue muy activo en Instagram, compartiendo fotos provocativas, comentarios subidos de tono y hasta vídeos mostrando su lado más salvaje. Para algunos fans, esto era parte de su encanto, su autenticidad. Para otros, era una forma de autopromoción un tanto exagerada, y quizás, para Demet, era simplemente incómodo. Imaginen tener que trabajar con alguien que constantemente está generando polémica y atrayendo la atención mediática, debe ser agotador. Además, esas filtraciones del equipo técnico, qué jugosas. Que llegaba tarde, que se quejaba, que no respetaba al director, todo eso pinta un panorama bastante complicado. Es cierto que en el mundo del espectáculo hay muchos rumores y exageraciones, pero cuando tantas fuentes coinciden en señalar una misma actitud, es difícil no creer que algo de verdad hay. Y si Can Yaman realmente se comportaba así, es comprensible que Demet se sintiera frustrada y desilusionada. Al fin y al cabo, ella era la que tenía que lidiar con el día tras día, durante largas horas de rodaje. Pero ojo que no todo es blanco o negro. También hay que considerar la presión a la que estaban sometidos ambos actores. Erkencikus fue un fenómeno mundial y de la noche a la mañana, Demet y Can se convirtieron en superestrellas. Esa fama repentina puede ser abrumadora, y es difícil mantener la cabeza fría y el equilibrio emocional cuando tienes millones de fans gritando tu nombre y los paparazzi persiguiéndote a todas partes. Quizás Can Yaman no supo manejar bien esa presión, y eso afectó su comportamiento y su relación con Demet. Y otra cosa importante, la cultura turca es muy diferente a la nuestra. Allí las normas sociales son más estrictas, la imagen pública es fundamental y la opinión de la familia y la comunidad tiene mucho peso. Quizás Demet y Can tenían diferentes expectativas sobre cómo debían comportarse como pareja, y eso generó conflictos. Quizás ella quería mantener una relación más discreta y tradicional, mientras que él prefería vivir su romance de forma más abierta y moderna. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, como dije antes, solo Demet y Can saben la verdad. Pero basándonos en las declaraciones de Demet, en los rumores que han circulado y en el análisis de su comportamiento público, podemos inferir que su relación fue mucho más compleja y problemática de lo que imaginábamos. Que quizás hubo amor, sí, pero también hubo tensiones, diferencias irreconciliables y mucha presión mediática. Y que al final, la realidad superó a la ficción, y la magia de Erkencikus no fue suficiente para mantenerlos juntos. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué va a pasar ahora? Can Yaman responderá a las declaraciones de Demet. ¿Se abrirá una guerra mediática? ¿O simplemente seguirán caminos separados y dejarán que el tiempo cure las heridas? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta historia aún no ha terminado. Y yo por supuesto estaré aquí para contárosla con todo lujo de detalles. Así que no se despeguen de mi canal, activen la campanita y síganme en mis redes sociales. Porque aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y por supuesto, mucho salseo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de todo este drama. ¿Te am Demet o te am Can? Los leo.